Católicos. Hola amigos, qué bueno que nos podamos volver a encontrar para seguir contemplando juntos los milagros de Jesús. Esos milagros que, si bien se llevaron a cabo en un tiempo y en un lugar determinado, se prolongan a través de la presencia del Señor en la palabra hasta nosotros, ¿no? Hasta nuestros días, ocasionando en nuestro corazón eso mismo que pasó en aquel lugar y en aquel momento. Y hoy vamos a darnos cuenta, porque estamos ya terminando, lo que Mateo pone dentro de su Evangelio en el capítulo 8 y en el capítulo 9 como el poder del reino de los cielos, y explica ese poder a través de los milagros que el Señor va haciendo con todos los que se van encontrando en el camino, ¿no? O a los que Él busca para sanar y también restaurar. Y vamos a ver que el fin de estos dos capítulos, con el milagro que vamos a contemplar juntos hoy, que es con los ciegos, es como que se preocupa Mateo de cumplir aquello que estaba ya predicho por el profeta Isaías, hablando sobre el Mesías, ¿no? Prefigurando la acción del Mesías en nuestra vida. Dice Isaías en uno de los tantos lugares de su libro que aparece anunciado el poder del Mesías sobre, ¿no? En el capítulo 35, versículo 4, encontramos que Isaías nos dice: digan a los cobardes, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios que trae el desquite, viene en persona, los desagraviará y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará, porque ha brotado agua en el desierto, arroyos en la estepa. Podemos ver que casi están mencionados todos los milagros que estuvimos contemplando y que encontramos, tanto en Mateo, en Marcos, como en Lucas también, y por supuesto en el Evangelio según San Juan. Hoy nos encontramos ante este último milagro que va a contener este pedacito del Evangelio sobre el poder del reino de los cielos, y va a estar referido a los sentidos, tanto al sentido de la mirada, al sentido de la vista, a la capacidad de ver, como también a el sentido de poder hablar, ¿no? De poder expresarse y de poder escuchar. Como que el Señor, como les decía en el primer encuentro que tuvimos sobre los milagros, no se conforma con solucionar una partecita, sino que nos quiere completamente sanos, completamente restaurados en cada ámbito de nuestra vida. Empezamos con la piel, terminamos con la mirada. Y hablando de mirada, algo que no llegué a decir en el encuentro anterior sobre la resurrección, es tan importante esto de saber mirar, de tener la capacidad de mirar y tener la capacidad de descubrir, en orden a la fe, ¿no? Porque estos milagros se dan porque el Señor invita a creer hoy, ahora, eso que decíamos la vez pasada, a concebir que Dios es Dios antes del acontecimiento negativo o del problema que surge en nuestra existencia, para que creer en el presente nos pueda dar la oportunidad de mirar el milagro en el futuro. Por lo general nos cuesta eso. Y por lo general siempre vivimos al revés. Nos gustaría mirar primero el milagro para poder afianzar nuestra fe. Pero de lo que se trata
en estos relatos sobre los milagros y la acción del Señor, el Señor nos pide que hagamos el esfuerzo de vivir una fe para que en esa fe podamos, desde esa fe, tratar de encontrarnos con la solución, ver realmente su acción en nuestra vida. Es así como vamos a ver varios textos sobre los ciegos, porque aparecen muchos ciegos en los evangelios. Van a aparecer estos dos que van a encontrarse con el Señor a solas y en un camino. Va a aparecer también más adelante el ciego de Jericó, los ciegos de Jericó, también en el Evangelio de Mateo. Los de Mateo, final del libro del poder del reino de los cielos, está en el capítulo 9, versículo 27 hasta el 30 inclusive. Luego, los ciegos de Jericó lo van a encontrar en el capítulo 20, del versículo 29 hasta el versículo 34. También vamos a encontrar en Marcos lo que sería el paralelo a estos dos ciegos que encuentran a solas en el camino al Señor. Marcos lo describe como el ciego de Betsaida, y este está en el capítulo 8 de Marcos, del versículo 22 al versículo 26. Y por último, Marcos va a hablarnos de otro ciego muy conocido por nosotros, Bartimeo, el hijo de Timeo, y lo encontramos en el capítulo 10 de su Evangelio, desde el versículo 46 hasta el versículo 52, hasta el final del capítulo. Así que bueno, vamos a empezar y vamos a encontrar algo muy curioso. El Señor va a ir mostrando y va a ir como jugando con la ceguera de estos ciegos que están ciegos porque no ven, con la ceguera de sus apóstoles, con la ceguera de sus discípulos, con la ceguera de los que lo siguen, ¿no? Por eso lo que vamos a terminar o vamos a llegar a la conclusión que en realidad el Señor está más interesado en cambiarnos a todos la mirada, en que aprendamos a mirar correctamente, a ver en profundidad, que a darnos simplemente el sentido de la vista. Así que bueno, vamos a ir poniendo en contexto y juntos meditando y analizando cada una de las palabras que nos regala el Evangelio, tanto el de Mateo como el de Marcos. Empezamos entonces en el capítulo 9 de Mateo. Dice, cuando se iba de allí, o sea, cuando termina su acción de devolverle la vida a la hija de uno de los jefes de la sinagoga, la hija de Jairo, cuando se iba de allí, dos ciegos le seguían dando voces. Hijo de David, ten piedad de nosotros. Al entrar en casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacerlo? Y ellos le contestaron, sí, Señor. Él les tocó los ojos diciendo, que suceda como ustedes han creído. Se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió, cuidado que nadie lo sepa. Fíjense qué curioso lo que nos habla, ¿no? Porque nos habla de personas ciegas. Y por lo general, como dice el padre Sicre en su libro sobre Mateo, acá no cuenta esta historia de que un ciego acompaña a otro ciego y los dos se caen al barranco. No, no, no. Parece que los dos sabían con certeza a quién querían seguir y por dónde tenían que ir, ¿no? Detrás del Señor. Y dando voces, llamándolo, y lo llaman de una manera muy especial. Acá aparece el título de Hijo de David, un título que Mateo lo aplica
en el inicio del Evangelio, ¿no? Cuando habla de Jesús como hijo de Abraham y como hijo de David. Ser hijo de David es tener el título de Mesías, porque es a David al que se le prometió que uno de su descendencia será un rey cuyo reino no tendría fin. Entonces, es una manera, trayendo la palabra de Dios que anuncia, demostrar cómo Dios cumple. Acá está, sos vos. Y nosotros creemos que sos vos. Vos sos el Mesías de ese que hablaba Isaías, el que da la mirada nueva, el que pone a saltar a los cojos y a los paralíticos. Entonces, vemos que hay una confesión de fe. Pero fíjense lo que le dicen. Hijo de David, ten piedad de nosotros. Entonces, no les piden que veamos. No le piden, devolvenos la vista, queremos ver, queremos dejar de ser ciegos. No, ten piedad de nosotros. Y el Señor sigue caminando con ellos, porque al entrar en una casa nos da esta sensación de movimiento, el Señor que acompaña y que lleva a un lugar determinado. Y a solas se le acercan los ciegos y Jesús le pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? Y a ver, ¿ustedes se piensan que ellos no creían que el Señor les podía devolver la vista? Por supuesto que sí. Entonces, ¿a dónde apunta la pregunta de Jesús? Algo mucho más profundo. Apunta a si ellos realmente creen que Él puede tener piedad de ellos, si ellos se sienten realmente receptores de esa piedad del Señor. Porque hay que tener mucha humildad para poder reconocer ese sentimiento profundo. Y obviamente los tenía que confirmar en esa fe. Sí, Señor. Sí, Señor. Aquí pasan del hijo de David, sos el Mesías, a Adonai, a la manera como se llamaba a Dios. Y acá encontramos de nuevo un milagro que se da en el marco de un contacto, y un contacto directo. Les tocó los ojos diciendo que suceda como ustedes han creído, ¿no? La fe es la que mueve a que lleve adelante el milagro de acuerdo a lo que se cree, ¿no? Me gusta, me vino cuando estaba preparando esta charlita para este momento, aquello de San Juan de la Cruz, que se alcanza cuanto se espera. Se alcanza cuanto se espera. Entonces, claro, nos lleva a la pregunta, ¿qué esperamos, no? Y acá realmente creemos que Él puede tener piedad de nosotros, que puede cambiarnos algo, que puede obrar una transformación. Así que es muy bonito porque pasa de lo superficial a ese sentimiento profundo que hay veces que es un obstáculo en nuestra vida de fe. Eso que el Señor, ¿no? Crean y verán. Crean y verán, ¿no? Ábranse al misterio, abandónense, despójense para poder ver algo nuevo en sus vidas. Fíjense que en el capítulo 20 nos encontramos con un episodio, para seguir en Mateo, nos encontramos con un episodio que es muy importante en el lugar donde está. Habla de dos ciegos que se encuentran en Jericó. Jericó ya muy próximo a Jerusalén, ¿no? Acá ya Mateo nos está indicando que el Señor ya está muy cerquita a donde va a acontecer su máxima entrega, la entrega a la cruz, y donde va a acontecer el mayor de los milagros, su resurrección, en donde ya está terminando de formar a sus discípulos, de enseñarles las características que tiene que tener un auténtico discípulo de Cristo, un auténtico seguidor de Él. Ya está terminando
la parte teórica. Por eso las discusiones, cada vez que él anuncia la pasión, lo que está por venir, y los discípulos no entienden nada y discuten quién va a ser el primero, quién es el más importante, me quiero sentar a la derecha, me quiero sentar a la izquierda, quiero estar entre, sin entender en absoluto ni llegar al fondo verdadero de lo que es su ministerio y su misión, que a la larga va a ser la de ellos. Entonces, al final de esta formación, al final de esta iluminación en sus vidas, contrapone su ceguera, porque no tienen la capacidad de ver, no tienen la capacidad de darse cuenta, a estos dos ciegos que aparecen al mismo instante en Jericó. Y miren los detalles que van a tener. Cuando se fueron de Jericó, un gran gentío les seguía. Estoy en Mateo 20, versículo 29, por si me quieren acompañar. Dos ciegos que estaban sentados al costado del camino. Al oír que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y les habló: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Respondieron: Señor, que se nos abran los ojos. Compadecido, Jesús les tocó los ojos y al punto recobraron la vista y le siguieron. Fíjense en este contexto, el final de un adoctrinamiento, el final de un curso de formación. Estos dos ciegos que tienen muchas características y en Mateo no pueden pasar desapercibidas. Número uno, están sentados al costado del camino. Ustedes recordarán una de las parábolas más famosas y que seguro que se la conocen toda, que es la del sembrador. ¿Qué pasaba con la semilla que caía al borde del camino? No daba fruto. Era una semilla que dice el Evangelio, vienen las aves del cielo y las toman y desaparecen, no caen en tierra, no fecundan. Fíjense dónde estaban, sentados al costado del camino, allí en ese lugar, en un lugar de exclusión, en un lugar, diría el Papa Francisco, de periferia, ¿no? Estaban realmente en la periferia de la existencia. Pensemos que algo que vale la pena volver a recordar, que la ceguera, como la parálisis, como la lepra, eran considerados realmente signos de castigo por un pecado cometido. Eso lo va a dejar muy en claro en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, cuando ante el ciego de nacimiento, sus propios discípulos le van a preguntar al Señor: bueno, a ver, Señor, ¿él es ciego, a ver, por culpa de él? ¿O está pagando la culpa de sus padres o de sus antepasados? Y el Señor les va a decir: él es ciego porque en esa ceguera va a darse a conocer la gloria de Dios. En su sanación se va a poder ver la gloria de Dios. Como que el Señor empieza a quitar esa idea que, malentendida, se había hecho regla en el mundo del siglo I en ese lugar de la tierra. Cada uno que padecía algo era impuro, era pecador, necesitaba de la salvación de Dios. Entonces, fíjense que el costado del camino indica los apartados, ¿no? Aquellos que no pueden estar donde va el gentío, donde va el gentío. Un gentío que tiene en este relato de Mateo una característica muy peculiar, bastante egoísta y bastante molesto, ¿no? Porque ellos que pedían al Hijo de David que tuviera compasión por lo que estaban padeciendo, les estorbaba.
les molestaba. Cállense, dejen de gritar, ¿no? No queremos, nos molesta en este entorno. Nosotros queremos tener paz, tranquilidad y silencio cuando está el Señor con nosotros. Ellos no se dejaron, digamos, dominar por ese sentimiento predominante en su corazón, y dice el Evangelio que gritaban aún más fuerte, como queriendo decir, la fe se robustece mucho más cuando realmente vemos un obstáculo en el camino. No hay ningún obstáculo que pueda apagar ese sentimiento decisivo de ir a pedirle auxilio en el quien confiamos, ¿no? A quien realmente le confiamos nuestra vida. Y acá la novedad, como ya lo hizo en otras oportunidades, se detuvo y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos respondieron, que se nos abran los ojos. Pónganse a pensar en el contexto en que está narrado este diálogo. Ya habían terminado de recibir toda la palabra, ya habían sido testigos de todo el poderío, ya habían sido testigos de toda la acción de Cristo completamente hacia el pobre, hacia el débil, hacia el moribundo, hacia el excluido. Esta parte del Evangelio les estaba dando la clave de lo que tenían que grabar a fuego en su corazón. Señor, que se nos abran los ojos. Ese es el final de la instrucción de los discípulos. Ese es al milagro a donde nos quiere llevar a cada uno de nosotros, que también somos discípulos de Él. A que nunca le dejemos de pedir, Señor, que yo vea, que se me abran los ojos, que pueda realmente mirar. El Papa Benedicto XVI, en el escrito que hizo sobre Lumen Fidei, sobre la luz de la fe, en una de sus partes dice, el camino de la fe es el camino de la mirada. De acuerdo a cómo miramos, es como creemos. Y eso era lo que estaba tratando de enseñarles el Señor a través de este gesto que realiza con estos ciegos que salen a su encuentro. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Porque tiene que haber la pregunta, tiene que formular la pregunta para que haya una respuesta. Esa respuesta que viene desde el corazón de esto. Queremos recobrar. La compasión es de que nos abras los ojos siempre. ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de eso, no? Porque es una mirada nueva que empieza con nosotros. Cómo nos miramos, cómo nos recibimos. Esa mirada que siempre varios santos leemos en la vida, ¿no? Que yo sea capaz de mirarme, Señor, como tú me miras, para poder verme realmente como soy, sin maquillaje, sin ningún tipo de máscara, sin aquello que me asusta o que me acobarda, ¿no? Qué belleza en este entorno, estos dos momentos en donde Mateo nos pone a estos ciegos en relación a Jesús. Y simplemente quiero pasar ahora a Marcos, porque Marcos, que muestra el paralelo de lo que nos contaba Mateo con estos dos ciegos que aparecen por el camino siguiéndolo, pidiéndole compasión para con ellos, lo muestra en el versículo 22 del capítulo 8 de su Evangelio, situándolos en Betsaida, para que ustedes se den una idea qué es Betsaida, donde nació Pedro y Andrés, Santiago y Juan. De allí son oriundos estos apóstoles, ¿no? Y está en ese lugar, y en ese lugar se encuentra, le llevan, aquí no lo siguen, sino que le llevan a un ciego y le piden que lo toque, ¿no? Le piden el contacto. Vemos la fe de los que le llevan nuevamente y el pedido de que con su contacto, con su mano, les cambie algo en su vida. Entonces dice, tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo?
Y mientras recobraba la vista dijo: veo hombres, los veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos a los ojos, el ciego afinó la mirada, fue sanado y distinguía todo con claridad. Jesús lo envió a la casa y le dijo: ni se te ocurra entrar en el pueblo. Ese pueblo de donde lo sacó. Miren, ¿en qué contexto se narra este evangelio? También Marcos lo pone después de la ceguera de los discípulos que, habiendo visto cómo multiplicó los panes, se subieron a la barca para hacer una travesía y empezaron a pelear porque se habían olvidado de llevar pan para comer, mostrando en ese gesto que aquel que le pudo dar de comer a 5.000, miren si no les iba a poder dar de comer a los que estaban con ellos, que seguramente no eran más que una docena de personas. Entonces, ante esta ceguera, el relato de este ciego. Pero el ciego de Betsaida muestra un proceso, muestra como bellísimamente cómo no aprendemos a ver de un momento a otro. No es magia, de nuevo, el milagro en nuestra vida que Jesús va obrando no es magia, sino que es aquel que nos pone en un proceso lento, porque Él sigue a nuestro lado, obrando en nosotros, hasta que realmente terminemos como estos ciegos. Dice que fue sanado, este ciego, perdón porque es uno, fue sanado y distinguió todo con claridad. Jesús obra en nosotros el milagro, a veces no con esa ansiedad que nos agarra de tratar de ver la cosa hecha ya, ahora. ¿Vieron la famosa frase? Yo y ya. Ahí no puedo discutir que soy argentina, ¿no? Pero es esa característica del hombre actual. Todo se tiene que dar en el momento. Y en este gesto milagroso de este ciego, nos dice: tengan paciencia, yo estoy con ustedes. Yo voy recreándoles la mirada, yo voy afinándoselas, yo voy para tener en ustedes esa forma y esa capacidad de que puedan ver, de que puedan verme, de que puedan mirar como miro yo. Sigamos contemplando a los ciegos y al Señor obrando en ellos. Chao. Todos tenemos algo en común. Jesús nos dice que somos llamados a la santidad. Pero, ¿qué es la santidad? ¿Por qué estoy llamado a ser santo? ¿Será posible que pueda ser santo? En estas páginas, Madre Angélica responde a estas y a muchas otras preguntas. Madre Angélica, guía para la santidad práctica. Ya está disponible por Amazon.com. El que ama siempre piensa en el amado. Cuando se ama, todo es alegría. La cruz no pesa. El martirio no se siente. Se vive más en el cielo que en la tierra. Santa Teresa de los Andes.